Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde, como siempre, analizamos cómo están cambiando nuestras conductas por efecto de esta tecnología que nos rodea cada vez más por tierra, mar y aire. Hoy traigo un tema que me interesa, que me apasiona y también, porque no os voy a engañar, que me mosquea un poco a partes iguales. Vivimos en la era de los sesgos, los detectamos, los denunciamos, los señalamos, incluso intentamos corregirlos. En todos lados, en redes sociales, en los medios, en la empresa, en la política. Parece que el gran enemigo de nuestro tiempo ya no sé si es la desinformación o la polarización o ni siquiera la tecnología. Parece que el gran enemigo aquí es el sesgo. Así que hoy me gustaría que nos hiciéramos, y traigo un invitado especial para hacerlo, una pregunta pues un tanto incómoda, ¿no? ¿Y si el sesgo no fuera el problema? ¿Y si en realidad el sesgo fuera una solución? Desde la economía de la conducta, de la mano de investigadores como Daniel Kahneman o Richard Thaler, aprendimos que el ser humano no decide de manera puramente racional, que nuestro cerebro, ávido de ahorrar energía y preocupado por la supervivencia y la reproducción, utiliza atajos mentales. Estos atajos se llaman heurísticas y el hecho de usar estos atajos produce unos comportamientos en cierta medida desviados de un modelo, y hablaremos mucho de esto, que es lo que llamamos sesgos. Quizás he simplificado un poco, pero hablaremos a lo largo del episodio. Si nuestros sesgos son atajos que el cerebro ha desarrollado para sobrevivir en entornos complejos, entonces, ¿qué ocurre cuando el entorno cambia radicalmente? ¿Siguen siendo un defecto? ¿Lo fueron alguna vez? ¿O se readaptan para reorientarse en un nuevo mundo donde la información, el contexto, la rapidez de pensamiento que se nos pide es diferente? También, por otro lado, tal vez el problema sea que hoy vivimos en un entorno digital que Big Data mediante inteligencia artificial, por si lo del Big Data fuera poco, pues los detecta, los amplifica y, ¿por qué no? Aquí no vamos a engañarnos, determinadas plataformas digitales los explotan. Así que hoy vamos a hablar de la cara B del sesgo, de su función evolutiva, de su dimensión social y también del papel que tienen estas heurísticas y estos sesgos en nuestra identidad. Veremos si nos estamos perdiendo algo o si estamos cambiando o cómo nos estamos rediseñando cuando tratamos de tomar decisiones completamente libres de sesgos. No sé si eso incluso es posible. Pero para hablar de todo esto, hoy me acompaña el doctor Armenio Pérez Martínez, que es un psicólogo experto en economía de la conducta, o como a él le gusta definirse, es un psicólogo al que le mola la economía, pero también es un doctor en economía que conoce bien la psicología humana. No en vano es especialista en psicología forense y trata de aplicarla
al bien común, a buscar esas maneras de que las personas, digamos, encontremos mejores caminos, nos apuntemos con entusiasmo a conductas que desde luego mejoran nuestra salud y nuestro bienestar. Yo he conocido a Armenio, es un excelente compañero y una mejor persona. Le he conocido trabajando juntos en la Sociedad Científica de la Economía de la Conducta, de la que ambos formamos parte de la junta directiva. Armenio ha publicado más de, es un académico pues como la copa de un pino, ¿no? Ha publicado un montón de libros y más de 100 artículos científicos, que se dice poco. Así es que hoy pues voy a hablar con Armenio, haciéndole esta interesante pregunta, ¿no? De qué es en realidad el sesgo, si no estamos sesgando, y valga la redundancia, la imagen que tenemos de él, y centrándonos mucho en si es posible o no eliminarnos, pero entendiendo sobre todo qué función cumplen. Así que yo hoy, sin más, os dejo con la conversación que mantuve con Armenio Pérez. Hola Armenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Virginia, muy bien y contento de que me hayas invitado a tu podcast. Bueno, no sé si te he despertado muy pronto, porque tengo que decir que está al otro lado del charco. Estas son las maravillas de la tecnología. ¿Te he hecho madrugar mucho? No, aquí ahorita son las 9 de la mañana en Ecuador y muy contento de este intercambio que vamos a tener. Ya hace días que habíamos organizado la idea de reunirnos y me parece magnífico que nos podamos ver, que podamos intercambiar, que podamos conversar de lo que nos apasiona. ¿Qué te parece a ti? Sí, no, vamos, yo estoy más que encantadísima porque hoy tenemos un temazo que a mí me subyuga y me tengo que decir que también me cabrea un poco a partes iguales, ¿no? Y te voy a explicar enseguida por qué. Vamos a hablar del sesgo, ¿no? Joaquín, yo cuando he hecho la vista atrás, sabes que este es un podcast donde también tratamos de hacer entender los comportamientos que tenemos hoy haciendo una comparativa con los que teníamos hace años. Y yo la verdad es que había oído entre poco y nada hablar de la palabra sesgo en mi vida en general, ¿no? Y ahora resulta que de cada 4 cosas que salen en LinkedIn o de cada 4 cosas que salen en el periódico, 3 tienen la palabra sesgo. Sé que estoy exagerando, ¿no? Pero realmente sí que hay al menos si fuéramos capaces de analizar el volumen de aparición de la palabra sesgo en la conversación real, y cuando hablo de conversación extendida en los medios también, pues realmente es que sale muchísimo más, ¿no? Yo voy a empezar con tu permiso, porque yo como soy ingeniero siempre empiezo por el principio. A mí me encantan las auditorías al principio y en términos de palabras, pues para mí no hay un sitio mejor que la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces yo me he ido al diccionario y la RAE define sesgo como, y leo textualmente, desviación o torcimiento de una cosa hacia un lado, y luego pone en estadística, y lo pone claramente, error sistemático en que se puede incurrir al realizar estimaciones o inferencias. Entonces yo te voy a preguntar a ti, que tú sabes mucho de conducta y sabes mucho de psicología y mucho de economía. Armenio, ¿qué es un sesgo? A ver, estás haciendo una pregunta bien interesante. Yo voy a remitirme a lo que tú nos comentaste antes, Virginia. Yo también percibo que hay un auge en el tema de los sesgos, y antes de llegar a contestarte te voy a decir cómo yo llegué también un poquito a este mundo, porque es bueno, ¿no? Yo soy psicólogo de formación, o sea, soy licenciado en psicología, y en el año 2013 hice un doctorado en economía, un poco buscando siempre el componente humano desde el punto de vista de la conducta económica, ¿no? De cómo el ser humano se desempeña en esta interacción donde se realiza tanto intercambio, tanto producción, tanta distribución, tanto marketing que hay. Y a partir de ahí empecé a andar un poquito y me llegaron a la mano los libros de Kahneman. También conocí a
una organización que tú también la conoces y que perteneces a ella, que es la Sociedad Científica de Economía de la Conducta, ¿no? Y con las personas maravillosas que forman parte de la sociedad, también me adentré un poco en este mundo y comencé como en el 2018, 2019 a meterme en el mundo de la economía de la conducta a través de los sesgos. Por ahí empecé. Y te digo, es cierto lo que tú dices, el sesgo en ese momento, hablar de sesgo era una rareza, aunque estaban los libros de Kahneman, de Dan Ariely, o sea, esos clásicos y escasos, porque no es que haya muchos autores que tengan libros dedicados a estos temas completamente, pero sí eran libros que llamaban mucho la atención, que a la gente le gustaba mucho, que se leía mucho. Y entonces caemos en que, bueno, el sesgo hay que depurarlo un poquito porque prácticamente todo se ha ido volviendo un sesgo. Ya un sesgo es de que te levantas y escoges la misma marca de café, no es que estás automatizada Virginia y es el sesgo de Virginia. Y es que el coche de Virginia, y bueno, es porque es azul, porque el azul es el sesgo que tiene. Y entonces muchas veces hay automatismos que no son sesgos, que hay otra frase o otro concepto que se utiliza mucho también en psicología cognitiva, sobre todo, que es el concepto de heurístico, que es el heurístico, voy a empezar por ahí porque se relacionan, son, vamos a decir, primos hermanos. El heurístico, lo más coloquial que lo podamos definir, es aquellas pautas de comportamiento y de pensamiento que hacemos sistemáticamente y de manera automática. Entonces, tanto en lo que yo pienso, o sea, la primera idea que me viene a mi mente, como el comportamiento más fácil para mí de hacer, es un heurístico, o sea, es un atajo, es un camino, es algo que yo quiero hacer, ¿no? De manera más fácil que otros que requieren un gasto mayor. ¿Gasto qué? Gasto energético, sin hablar mucho de teorías, porque me advertiste, me dijiste que lo hiciéramos lo más... sí, no nos pongamos muy académicos porque, claro, muy plano porque posible. Realmente es un podcast para el público en general, ¿no? De hecho, está pensado para no tecnólogos no académicos, ¿no? Claro. Entonces, ahí te decía que el heurístico va a lo automático, lo rápido, incluso se ha considerado que evolutivamente es lo más sencillo. Y el sesgo ya es cuando ese heurístico nos lleva a cometer errores y fallas, pero que son sistemáticos. Es decir, el sesgo tiene un matiz negativo, o sea, un matiz de que algo nos quedó mal, y se relaciona, como tú leías en el diccionario de la Real Academia, con algo que se desvía de la norma, algo claro. que debió ocurrir. Claro, Armenio, pero aquí es donde yo pongo el primer punto. Ya hicimos un capítulo de este podcast que invito a todos a escuchar, que no sé si es el número 3 o el número 4, donde comentamos el libro de Dan Ariely, porque yo cuando empecé este podcast, el nombre que me llamaba la atención era el de Predeciblemente Irracionales, que es el título de un libro de Dan Ariely, y me pareció romántico empezar comenzando el programa, ¿no? En la serie de programas comentando este libro, ¿no? Y ahí nos surgió una idea con el colaborador que hice ese programa. Nos surgió una idea que dices, claro, es verdad que Kahneman y Tversky se ponen a hacer experimentos y entonces empiezan a decir, hay desviaciones sobre la conducta teórica esperada, que en aquel momento es la teoría de que las personas maximizamos de manera racional nuestros beneficios en todas y cada una de las decisiones que hacemos. Entonces, efectivamente, de esta desviación, no sé ni cuándo ni cómo, hemos inferido que eso es un error de comportamiento, ¿no? Y mi pregunta es si realmente tú estás de acuerdo con que esa desviación sobre el comportamiento, digamos, en línea recta, que está definido por los economistas clásicos en, oye, las personas es que lo que hacen es todo para maximizar sus beneficios económicos, tal vez el error gordo al hablar de sesgos venga de ahí. Mira, yo comparto contigo tu idea cuando tú me hablas de la desviación, o sea, cuando los economistas ven la desviación y se asombran, ¿no? Los psicólogos no se asombran con la desviación porque para los psicólogos te dicen siempre que el ser humano es único e irrepetible y el comportamiento también. Entonces, lo que la economía, la madre de las ciencias sociales, ve como que todos nos comportamos como una masa de una misma manera. Ya en psicología estaba definido de que no se procesaba la información todo el mundo de la misma manera, de que no todo el mundo se comporta de la misma manera, y entonces el concepto de desviación aparece en la economía. Pero en psicología, si se habla de desviación, te vas a desviación de conducta, que es violación de normas. O sea, no es lo mismo
cuando hablamos. Ahora, yo entonces te diría que yo no estoy de acuerdo con que los sesgos siempre son comportamientos que se desvían de las normas, sino de lo que esperan los patrones de conducta en economía, que eso sería otra cosa. Claro, y además aquí nos volvemos a meter en la estadística, ¿no? El otro día hacía otro programa con la que ha sido mi directora de tesis, que es una gran matemática, ¿no? Y decíamos el peligro de la campana de Gauss demasiado estrecha. O sea, el peligro de pensar que las cosas tienen que estar en la media, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, seguramente que cada persona es única e irrepetible. Y yo aquí, con todo el cariño, yo creo que tenemos que echarle un poco la basurilla al señor Kahneman y a Tversky cuando hablan de errores, o sea, de sesgos como casi como fallos en el comportamiento humano, ¿no? Se nos olvida decir que estos fallos son siempre en relación a un modelo teórico que bueno, pues que alguien se sacaría con todo su buen criterio de la manga. Yo, si tienes que elegir entre sesgo como error o sesgo como atajo, ¿te vas más hacia lo del atajo o hacia más hacia lo del error? Yo me iría más hacia el tema del atajo, pero lo que ocurre, hay otra parte en la economía que es lo que para mí mata la idea del sesgo, y es el resultado. Cuando se habla de maximizar el resultado y que los seres humanos siempre vamos a maximizar el resultado. O sea, ahí es donde en mi criterio hay una falta de visión, porque no siempre los seres humanos van a maximizar sus resultados. Eso se basa en un principio de la economía que tú conoces y que seguro los oyentes conocen también, que es el egoísmo psicológico. O sea, todo el mundo quiere... No. Cuéntame eso del egoísmo psicológico. Bueno, la economía se basa, la economía clásica se basa en pilares, ¿no? Y uno de esos pilares es el pilar del egoísmo psicológico, en el cual por eso todo el mundo quiere ser cada vez más rico. O sea, por eso tú te puedes levantar más temprano para tratar de generar más riqueza. Por eso es la famosa historia del panadero que bien cuenta Adam Smith, de que las personas el panadero no se levanta a todas las mañanas por tratar de que las personas tengan el pan temprano, sino por tratar de enriquecerse más él. Y eso es cierto, pero hasta cierto punto. Hay un momento en que el cual las personas sí actúan, o hay comportamientos humanos que son guiados por el altruismo, si no existieran bomberos voluntarios, por ejemplo. No, claro. Si el bombero voluntario es un sesgo, es una falla en el procesamiento de la información que da un resultado subóptimo, alguien es capaz de poner en peligro su vida por salvar a los demás, bueno, sí hay alguien que lo hace. Y entonces tú mencionabas algo hace un momento de la campana de Gauss, y yo traje aquí a mi escritorio algunos libros y lo tengo aquí en la mano, a ti te lo puedo mostrar, que es El Cisne Negro. Que sabes hemos comentado también este libro del Cisne Negro hace 3 o 4 episodios, ese y el de Antifrágil, que es una especie de continuación de Taleb. Y efectivamente Taleb le tiene una manía horrible. Vamos, a mí me ha hecho también cogerle manía a la campana de Gauss. A la campana de Gauss, correcto, porque él te dice que los extremos, lo que pasa es que los extremos muchas veces se pierden en la estadística, pero no dejan de ser comportamientos humanos. O sea, en algunos experimentos que se realizan, tú sabes que la experimentación es la metodología fundamental de la economía de la conducta. En economía de la conducta nunca vas a encontrar un 100%. Y tú en otras áreas tú sí puedes encontrar que tú obtienes resultados al 100%, pero en economía de la conducta, por ejemplo, tú aplicas una intervención y te va a dar que un 10% de las personas no actúan como actúa el otro 90% de las personas. ¿Y qué significa quién está bien o quién está mal? Entonces ahí se basa en lo que yo en estos momentos estoy trabajando a partir de que conversamos contigo, que es buscar una naturaleza del sesgo, en el cual el sesgo se vea en un contexto, y dentro de ese contexto es una situación. Es decir, aquí todos somos ecuatorianos, donde tú estás todos son españoles, o sea, estamos hablando de un contexto, pero quizás a los españoles que tengan una situación económica mejor o peor, les sea más conveniente dejar su dinero en el banco un tiempo más, y no porque tengan un sesgo, sino porque van a recibir una utilidad mayor. Y entonces el descuento temporal, que es uno de los sesgos más famosos, no funcionaría de la misma manera, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay dos cuestiones que se confunden en la interpretación del sesgo, que es el contexto y la situación. Y entonces todo se generaliza, todo se lleva de manera general. Ya el códice de Buster Benson, que es uno de los que sistematiza toda la cantidad de sesgos, va como por 300 sesgos ya, y van a seguir saliendo sesgos. O sea, porque sesgo nos parece que es cualquier cosa
que nos cause risa. En su momento estoy seguro que a Kahneman también le causaba risa en la década del 70, cada vez que encontraba esas desviaciones del comportamiento racional en ese momento. Y era un momento incluso donde había menos libertades, donde en sociedades como la de él, porque él vivía en Israel y desarrolló sus primeros experimentos en Israel, eran muy rígidas. Entonces todo eso juega un poco en la visión que tenemos del sesgo, pero hoy tenemos un poco que bajarle al sesgo a todo aquello que es generalizable y convertirlo en un instrumento o de la economía que ayuda a las políticas públicas, que es donde yo creo que o considero que se ve mayormente la importancia del sesgo, o lo dejamos y lo seguimos investigando como el sesgo puro, pero a nivel de laboratorio, que ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el laboratorio tiene que ser capaz de replicar las condiciones de la vida social, porque muchas veces fallan después las intervenciones o no se pueden escalar porque no se obtienen los mejores resultados. Ya, pues fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, y además casi que, por no extender mucho ese tema, pero casi en términos de naturaleza del sesgo también remitiría a otras posturas, ¿no? que son un poco anti-Kahneman, ¿no? Por ejemplo, como las de Gigerger, que también hemos comentado su libro Decisiones Instintivas en este podcast, donde dice, oye, que es que el cerebro está diseñado, tú hablabas de maximizar el beneficio. El cerebro no está diseñado para maximizar el beneficio, el cerebro está diseñado para reproducirse y para sobrevivir, ¿no? Y haciéndolo con el menor gasto de energía posible. Y en ese sentido, pues ha desarrollado unos mecanismos de pensamiento rápido. También estoy muy en contra, pero eso sería otro tema, de que el pensamiento rápido sea lo malo y el lento, racional y analítico sea el bueno. Yo estoy en contra personalmente, y estoy un poco también harta, pero ya te digo que esto es desviarse del tema. Estoy un poco harta del discurso del discurso slow como una cosa positiva, frente a fast como una cosa negativa. Yo creo que como tú bien dices, cada persona es un mundo, cada uno tiene sus mecanismos cerebrales y cada uno funciona de una manera. Yo creo que hasta este punto estamos de acuerdo que el sesgo no es error, o no siempre es error, que como mucho, y que incluso muchas veces no solamente no es un error como cosa mala, o ni siquiera un error como desviación de un modelo, sino que muchas veces un sesgo es eficiencia cognitiva, ¿no? Sí, y ahí me estás dando un tema que es importantísimo abordar. O sea, piensa entonces, si del sesgo tú logras aprender, ¿sí? O sea, obtuviste, vamos a decir, un resultado de los que llaman los economistas subóptimo. O sea, no obtuviste el máximo resultado de lo que podías, invirtiendo $100, no sacaste lo máximo que podías, y obtuviste un resultado subóptimo. Si tú logras aprender, entonces el sesgo tiene una función educativa o no tiene una función educativa, que son teorías que están que parten de Kahneman. Yo te digo, yo a Kahneman en su momento veneré su obra, por supuesto, cuando llegó por primera vez. Como te decía, está el libro de él de Pensar rápido, pensar despacio, está Ruidos también, y Kahneman tiene una obra súper densa, y pienso que lo mejor que tiene Kahneman es que es leal a su pensamiento. O sea, que sistematizó sus ideas, las divulgó. Tiene el mérito, como tú bien conoces, de ser psicólogo y tener premio Nobel en economía. En el año 2002 es premio Nobel de economía Kahneman, y que no se equivoca en lo que hace énfasis. O sea, hace énfasis en que no somos totalmente racionales. En eso estamos bien. Ahora, el valor teórico y metodológico de los aportes de Kahneman está en mi criterio, en que nosotros sepamos poner en su justa medida las cosas como son. Y fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, porque además Kahneman es un señor con una obra, como tú dices, muy potente, con su premio Nobel detrás y tal, pero honestamente conocido por 4 y el de la guitarra. Con cariño digo esto, ¿no? Quiero decir, en la sociedad, pues realmente es que las teorías de este señor pues no caran, ¿no? Cuando se empieza a hablar de sesgos, y yo no sé si tú estás muy de acuerdo, yo empezaba diciéndote que cuando yo era joven, vamos a decir ya, cuando era pequeña, yo no iba a hablar de sesgos por ningún sitio, ni siquiera cuando era joven, ni siquiera en mis primeros años de vida profesional. Yo creo, y aquí retomo un poco
el concepto, ¿no?, de Antonio Damasio, que dice que nuestra identidad es nuestro cerebro más nuestro cuerpo más nuestro contexto, ¿no? Y cuando empieza a venir la tecnología, y aquí hay dos tecnologías en concreto, bueno, las tecnologías siempre van apoyándose unas en otras, pero hay como dos puntos de inflexión para mí en concreto que nos hacen volver a hablar de sesgo. Uno es el Big Data, y otro es muy unido al Big Data todo el tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ¿no? Y entonces yo creo que es ahí cuando se vuelve a empezar y ya donde hasta en el periódico, hasta en la serie más tonta de Netflix, y estoy exagerando, pues todo el mundo empieza a hablar de sesgos, ¿no? Los sesgos que eran un tema, digamos, iba a decir de científicos, ¿no?, o de académicos, o desde luego de profesionales de la psicología / la economía, en un entorno, vamos a llamarlo analógico, el entorno de los años 80, 90, 2000, pues cuando el entorno se vuelve digital, pues empiezan a pasar cosas, y entonces empieza todo el tema del Big Data y la inteligencia artificial y el Machine Learning hablando de sesgos, pero luego también empieza toda la explotación de esa irracionalidad previsible de los seres humanos por parte de las grandes plataformas tecnológicas. Y es ahí donde yo tengo un artículo que he publicado además en una revista que edita la SOCEC, donde vamos recorriendo cómo cada sesgo es explotado de una manera por las plataformas tecnológicas que buscan que hagamos unos determinados comportamientos. Entonces yo no sé si tú estás de acuerdo que la popularización, vamos a llamarla así, del sesgo, tiene mucho que ver con la digitalización, ¿o tú no lo ves así? Yo te diría que sí, que en estos momentos la digitalización ha dado oportunidades, ¿no? Oportunidades dentro del comportamiento humano, dentro de la toma de decisiones. O sea, si hay un contexto político particular, va siendo el que se genera a partir de la caída del campo socialista. O sea, desde el 91 para acá hay un contexto político donde hay un grupo de ideas que van ganando desde el punto de vista de la política, ¿no? Yo pienso que además de la Big Data, también el tema de nuevas políticas públicas o de la gestión diferente de las políticas públicas de la propia democracia, y que en la democracia sí se valora el concepto de cada uno, el concepto de libertad, incluso tiene que ver mucho con el tema de sesgo. Eso lo que me estás diciendo, así, espera, que esto es interesante. Lo que me estás diciendo hablando en plata es que en economías reguladas, vamos a llamarlas así, ¿no? Pues las políticas públicas son un poco porque lo mando yo o porque yo lo valgo, ¿no? Y en economías, digamos, de gobiernos más democráticos y más de libre mercado, pues las políticas públicas hay que currarse más la eficiencia para ir empujando a la gente. Eso es lo que me estás queriendo decir, ¿no? Que me lo dices muy finamente. Buscando un mayor impacto, sí, ese sería un punto que yo uniría a lo que tú has dicho de la digitalización. Y el otro punto... Vale, esa es buena, muy buena. Claro, y el otro punto es más bien metodológico, y es el surgimiento. Fíjate que en el mismo año que Kahneman es premio Nobel, también es Smith, y es el surgimiento de la experimentación en economía. La economía fue la ciencia social que más se resistió a la experimentación. Y mientras otras ciencias sociales utilizaban la experimentación, por ejemplo la psicología, es clásico el experimento de los perros de Pavlov, antes incluso de que se considere el surgimiento de la psicología. En economía necesitaban requerirse un grupo de condiciones para que se tomaran en cuenta ese tipo de intervenciones para estudiar la economía y para poder demostrar que las teorías económicas funcionaran. Entonces ahí yo creo que es donde Kahneman calza bien toda su teoría en poder demostrar y escribir y que se entendiera lo que él estaba diciendo. Ya eso no es nada nuevo, porque en el 2019 la segunda mujer que es premio Nobel de Economía es Esther Duflo, y es precisamente con el tema de experimentación sobre la pobreza. Entonces por ahí yo te digo, se mueve un campo muy fértil que va desde la digitalización, que va desde la manera en que la democracia y la libertad reconoce al individuo, y el individuo ya no se pierde en números grandes, y un tercer momento en el cual la experimentación como metodología en economía gana espacio. Fíjate que esto se llama, aunque hay una psicología económica también, ¿no? Pero lo que más impacta para mí, para Armenio, que pueden estar en contra. Aquí estoy hablando de un armenio, o sea que lo que tú... Pero bueno, digo, para mí,
es mayor el impacto de la psicología en la economía que el de la economía en la psicología. O sea, tú oyes más hablar de economía conductual que de psicología económica, aunque por supuesto, por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos de Madrid hay un capítulo que es de psicología económica y lo dirigen a... La verdad es que te tengo que decir que cada día creo más en el mestizaje de las ciencias, ¿no? O sea, a mí me parece que cada vez es más difícil y además me parece fantástico que sea así, poner límites, decir aquí empieza... La economía no deja de ser un comportamiento puramente humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, pues a mí me resulta muy difícil, resulta difícil en ciencias en tecnología o en biología, o dónde acaba la biología y dónde empieza la tecnología, ¿no? Yo tengo un hijo que está estudiando ahora mismo biotecnología y hay días que me parece un médico y otros días me parece totalmente un ingeniero, ¿no? Y eso un poco depende de la conversación en la que estamos teniendo. Entonces, a mí las fronteras me dan un poco, como que me dan un poco igual, ¿no? Me parece muy interesante esto que dices de las políticas públicas, porque hay otro concepto que bueno, no sé si está estrictamente ligado al sesgo, pero en el fondo, que es el concepto de empujón, ¿no? De Thaler. En el fondo, lo que está diciendo es, oye, las personas, como no decidimos maximizando nuestro beneficio, decidimos por otros criterios. Si me pones las cosas de una determinada manera, aumenta la proclividad a que la gente tome determinadas decisiones o tenga determinados comportamientos. Y aquí soy siempre muy respetuoso con la libertad de elección, ¿no? Que eso es el famoso que Thaler lo postula como el paternalismo libertario. ¿Tú crees que el contexto tecnológico crea nuevos sesgos o los sesgos al final son 257 por decir algo o 3 millones pero son un número fijo y simplemente hoy hablamos más de sesgo porque se hace una nueva no solo interpretación sino utilización de tanto del concepto como de las consecuencias del concepto en la conducta humana, ¿no? No, yo creo que con el auge de todo lo que es tecnológico, la inteligencia artificial, la digitalización y todo, sí ha aumentado por la misma lógica que te ponía de contexto, situación e individuo. El contexto se está moviendo a una velocidad que necesitamos rapidez, que eso es otra cuestión que tenemos que interpretar. O sea, ya no podemos pensar de que nos podemos demorar un año en firmar un acuerdo económico porque lo vamos a analizar. Porque detrás de ese acuerdo económico tienes muchas decisiones y muchas personas que dependen de él. Entonces, yo sí considero, como tú has planteado, Virginia, de que en el contexto actual nos estamos moviendo a una velocidad en el cual el sesgo, que para mí, lo que decía el sesgo no se le puede negar, es el papel transversal en una postura económica, una postura de teoría económica que es la economía conductual. O sea, hoy la economía conductual sí vino a tambalear un poco todo lo que es la economía tradicional, las concepciones aquellas clásicas de la economía. Eso no se puede negar. Y el concepto que aglutinó todo, o sea, yo pienso que haberlo dejado muy suelto hubiese sido malo, si no ponerlo todo en una sola cosa, que cuando pase algo malo va a ser un sesgo. Ese concepto se le debe aunque hay antecedentes, por supuesto, en George Katona, en Herbert Simon y demás, a Kahneman. Ahora bien, ese concepto se utiliza para desarrollar los famosos empujones o acicates que sí se utilizan en la política pública. Y ahí es donde es la parte que yo le veo utilidad a la economía conductual. O sea, le veo más utilidad. ¿Por qué? A mí me da un gusto leer los artículos cuando te hablan de intervenciones y que te dice, se mejoró, por ejemplo, te muestra un experimento con 6 intervenciones y te dice, con este se mejora 2,4, con este 3,1, o sea, que nadie te dice, esto llevó al 100% la recaudación de impuestos, llevó al 100% la donación de órganos. Y es donde yo veo que es lo positivo, porque sí va a haber personas que no van a querer caer en esta, vamos a decir, en este empujón, para llamarlo de alguna manera, en esta trampa, que también están las trampas del deseo de Dan Alieri, en estas trampas que tú le creas. O que yo te dé $10 y un caramelo, o te dé $10 sin caramelo y que tú racionalmente actúes porque a lo mejor tú eres diabética y no quieres el caramelo.
Ya, pero está sacando temas muy interesantes. O sea, el sesgo como elemento, vamos a simplificar muchísimo, como elemento para apoyarte en el sesgo humano. Realmente no te apoyas tanto en el sesgo, sino en el heurístico que provoca el sesgo. Es decir, en la manera instintiva que tiene la persona de reaccionar. Apoyarte en eso, digamos, para el bien, ¿no? Para llevarte a una situación de mayor bienestar. Por otro lado, y esto aquí hablamos de políticas públicas, ¿no? De políticas públicas entendiendo en contextos donde se busca el bien de la población, ¿no? Porque hay muchos tipos de políticas públicas. Pero luego está el mismo uso del sesgo, por ejemplo, por la gente de marketing y ventas, ¿no? Para obtener pues mayores ventas de toda la vida, yo creo, y aquí sí que es de toda la vida. Las papas fritas están en la caja del supermercado para que salgas allí, o las golosinitas para que el niño diga: mami, me llevo unos Smarties, ¿no? Y esto también es de toda la vida. No solamente el uso por marketing y ventas, luego está el mundo del e-commerce, ¿no? En el mundo del e-commerce no hay vendedor que te está diciendo: señora, que esto le queda fenomenal, llévese 2, y además, mire, si se lleva usted un jersey azul, tengo aquí unos zapatitos estupendos que le hacen juego. Entonces, la sustitución del papel del vendedor para empujar al consumidor potencial a través, para que vaya atravesando todos los estados de decisión hasta que completa la compra, pues la están haciendo las plataformas, utilizando, vamos a llamarlo, los sesgos de la conducta humana, o lo que conocen, ¿no?, de la conducta humana. Y aquí, bueno, pues nos quedamos como en el medio pensionista. Si lo otro era bien, esto, pues bueno, habrá algunos que piensen que bien y otros que mal. Y luego está la última fase del sesgo, ¿no? La que está utilizando el sesgo para obtener determinados resultados, digamos, troleándonos a todos. Por ejemplo, ¿no?, el tema de TikTok y el scroll, o bueno, puedo poner millones de ejemplos. Y aquí pues ya sí que ahora el enemigo público número 1 desde hace, especialmente desde que en España el gobierno ha dicho que va a prohibir las redes sociales, y creo que hay otro país por ahí también que lo ha dicho, no sé si Bélgica o no sé cuál ha sido, que ahora el enemigo público número 1 son las redes sociales, ¿no? Yo aquí tendría muchísimo que comentar, porque además yo he hecho una investigación para mi tesis doctoral sobre el impacto del uso de redes sociales en el bienestar subjetivo de las personas por grupos de edad, y aquí mi respuesta es: oye, cuidadito, que aquí depende de muchas cosas, ¿no? Depende hasta de qué es lo que estamos llamando redes sociales, pero tampoco me quiero meter tanto en ese tema. Lo cierto es que si decimos se usan sesgos para nuestro bien en políticas públicas, se usan sesgos o se apoya uno en el conocimiento de los sesgos para nuestro, no sé si bien o mal, uso comercial, se apoyan en nuestros sesgos para cierta manipulación de comportamientos no tan positiva. Al final, yo lo que me pregunto es: ¿tratar de corregir un sesgo es mejorar una decisión o es modificar la identidad de las personas? Mira, esa pregunta se las trae, ¿no? Y hay que pensarla bien, porque yo me puse aquí escuchándote, yo estaba pensando y decía, bueno, por ejemplo, aquí, creo que te lo comenté antes, el lunes y martes que viene es feriado. Tú entras ahora a reservar un hotel en la playa y todos tienen cupos limitados, últimas opciones, oferta solo por 20 minutos. Ya. Esa es, o sea, yo sí digo, si estás buscando un hotel en Nueva York, puede que te diga 42 personas a las 3 de la mañana están mirando esto, porque en Nueva York no son las 3 de la mañana. Pero si estás buscando un hotel en un pueblo rural de Burgos, no hay 42 personas a las 3 de la mañana viendo. Claro, y entonces ahí viene el manejo de alguna manera, sí. Yo te digo, yo con el sesgo donde me estoy tratando de meter un poco es en el tema de las expectativas. A mí me parece que lo que estoy tratando de... A ver, cuéntame eso de las expectativas. Mira, los seres humanos tenemos expectativas a futuro siempre, o sea, y esa expectativa es una mirada que tú haces prospectiva. Sin embargo, hay otro principio de la psicología que siempre te va a decir que todo comportamiento o decisión futura tuya va a estar basada en lo que tú conoces y has hecho en el pasado. Entonces, a partir de ahí tú vas a ver que el sesgo no es más que cuando tú ese pasado
tratas de replicarlo en unas nuevas situaciones. Es decir, tú te venías comportando o tomando decisiones de una manera, el contexto y la situación ha cambiado, pero tú por tus propios mecanismos mentales y psicológicos, tú te vas a desenvolver o vas a tender a buscar un comportamiento lo más similar a tu patrón de conducta anterior. O sea, a Virginia le gusta vestirse con camisetas blancas, y si mañana a mí me dicen, te encuentras con Virginia, ¿cómo te la vas a encontrar? O sea, vestida, yo voy a pensar que lo más seguro es que te voy a encontrar con una. Pero eso es una predisposición que yo tengo basado en lo que espero. Si yo te veo diferente, a esa diferencia que yo le voy a llamar, yo tuve un sesgo basado en un heurístico que fue el de la disponibilidad. Yo estoy acostumbrado a ver a Virginia vestida de blanco, todas esas explicaciones. El heurístico de disponibilidad, para que todo el mundo lo sepa, es que te parecen más verdaderas las cosas que ves con más frecuencia. Eso. Correcto, así como, sí, discúlpame ahí, que a veces uno se inspira. Es que está muy metido en este tema, Armenio, pero... Claro, no, porque es que estoy buscándole un poco la naturaleza. O sea, yo creo que el sesgo sí está, ni es tan malo, y funciona de manera diferente. Eso te diría yo. O sea, tú me preguntas, resume, Armenio, ¿qué es lo que tú quieres hacer con los sesgos? Que no se vea tan mal y que se vea que funciona diferente. O sea, no existen dos sistemas en el cerebro. O sea, son dos sistemas de procesamiento. Realmente esto me lleva a otro tema sobre la ilusión de eliminar sesgos. Es decir, realmente cuando pensamos en sesgo, nuevamente volvemos a una desviación de un modelo que seguramente en la campana de Gauss hay un punto que lo cubre, pero probablemente sea uno o dos. Quiero decir, ¿existe realmente una decisión humana? Y ahora digo lo de humana porque ahora preguntaré lo de artificial, libre de sesgo, porque a mí me da la sensación de que no. Yo te diría que no. O sea, una decisión humana, es decir, tendrías que tener todas las opciones posibles de respuesta en todos los contextos posibles. O sea, es bien complicado. Te digo, cuando uno hace experimentos de corazón con estudiantes que se vuelven en la economía conductual prácticamente el conejillo de Indias, con todo el respeto y con todo el uso de la ética que lleva, ¿no? Pero realmente los que investigamos en las universidades en economía conductual echamos mano de los estudiantes pidiéndole su consentimiento informado y todo lo demás. Pero yo veía estudiantes míos que tú decías cómo esta persona no va a ser racional y te decía, yo prefiero ganar $30 en una semana que tú me des los $30 el día de hoy, el mismo día de hoy. Entonces tú dices, bueno, pero eso, ¿para qué vas a esperar una semana? Bueno, pero tú no sabes, a lo mejor hoy tiene dinero, sabe que si lo coge lo va a gastar y no sabe qué va a pasar la semana que viene. Es una persona que es previsora o que no. Entonces ahí entran las características de personalidad, que es lo que te decía. Si yo estudio el comportamiento anterior de la persona y esa persona normalmente ha preferido postergar la gratificación y esperar, que es otro experimento famoso, que es el experimento del malvavisco de Walter Mitchell. Si yo prefiero esperar, hay personas que son así, prefieren esperar. Si hay personas que tienen una fe muy grande y sabe que del Señor le va a venir la oportunidad, no sé. O sea, son distintas cosas que están en la mente de la persona y que no podemos poner a todo el mundo como un sesgo. Al economista sí le conviene que sea un sesgo, porque como se desvía le da lo mismo que sea como sea. Pero para nosotros, si tratamos de explicar la naturaleza humana y la naturaleza del sesgo, sí nos es muy conveniente ver decisiones anteriores de la persona. ¿No? O sea, lo que me estás diciendo es que no hay decisiones humanas libres de sesgos, porque para eso te tendrían que borrar la memoria, ¿no? Correcto, exactamente, porque tú siempre vas a utilizar esos antecedentes, esas predisposiciones que tú tienes, ese contexto que tú has utilizado, correcto, esa idea sí claro, es. Entonces, esto me lleva a otro tema. Dice, estamos hablando de decisiones humanas libres de sesgos, parece que la respuesta es no existen. ¿Por qué le pedimos a los sistemas inteligentes artificiales que están entrenados con datos que vienen de mentes que no están libres de sesgos? ¿Por qué les pedimos? ¿Por qué nos enfadamos? Porque nos enfadamos y nos apoyamos en el hecho de que tengan sesgos para decir que no son suficientemente válidos, ¿no? A mí, leí un día por ahí una cosa que me hizo mucha gracia. Dice, a la inteligencia artificial le pedimos más de lo que le estamos pidiendo al resto del mundo, ¿no? Cuando esto está cambiando, porque ahora ya se empieza a entrenar la inteligencia artificial con datos sintéticos, que también habría que ver cómo se están creando, ¿no?
pero no es paradójico que intentemos limpiar sesgos en sistemas entrenados con datos que llevan el sesgo absolutamente en el ADN porque vienen de personas. Es que se ha tratado de unir racionalidad con perfección, ¿no? Y pienso que son conceptos diferentes. Yo sí te comenté a ti en una ocasión anterior que conversábamos que yo hice de las últimas cuestiones que trabajé fue la falacia de la conjunción, si recuerdas que lo hablamos seguro. Y te decía que yo le preguntaba a los estudiantes, sobre un partido de fútbol y demás. A mí me gusta mucho poner al fútbol en situación. Y después aproveché y le hice la misma situación que le puse a los estudiantes, vuelvo a decirte, porque era la situación, no el contexto. Se lo puse a 3 inteligencias artificiales de esta generativa, que no voy a mencionar los nombres, y una cae. Oye, puedes mencionarlo, estamos en casa, menciónalo. Bueno, entonces trabajé con ChatGPT, con Perplexity y con Geminis, o sea, con 3 de las que más se utilizan y que más están al acceso de la mayoría de las personas. Vale, entonces, hiciste, a ver, Armenio, espera, para que te entienda, tú le pusiste un ejercicio de comportamiento a tus estudiantes y después le pusiste el mismo ejercicio a tres LLMs, o sea, a 3 inteligencias, ¿no? Perfecto, o sea, el ejercicio era sobre un partido de fútbol, creo que te lo puedo comentar aquí breve. Yo le decía, iban a enfrentarse a Ecuador, que es el país, o sea, donde están mis estudiantes, contra Brasil. Brasil venía de una mala racha y demás. Bueno, Ecuador estaba mejor en la posición en la clasificatoria para el Mundial. Entonces yo les ponía una sesión que decía Ecuador y Brasil se enfrentan en Quito. Quito tiene la peculiaridad de ser altura y que a los equipos les cuesta mucho trabajo jugar en la altura, ¿no? O sea que eso, vamos a decir, sería un punto a favor. Pero bueno, Brasil es Brasil. Yo dije, déjame ver qué pasa con los muchachos. Y más que todo yo lo que quería ver era la falacia de la conjunción, que es, para explicarlos, un sesgo que plantea que los seres humanos incurrimos en el error de considerar que 2 situaciones simultáneamente se dan por encima de la probabilidad de que se dé una sola de las situaciones. O sea, siempre va a ser más probable que se dé una situación que no que se den las 2 a la vez. O sea, racionalmente pensando, pero los seres humanos no actuamos así. Y verás por qué. Entonces yo le ponía 6 situaciones a los estudiantes. La primera era gana Ecuador, la segunda era pierde Ecuador y la tercera era empate Ecuador. O sea, ahí estaba sin la falacia de la conjunción. Y después le ponía a los estudiantes, gana Ecuador y marca un gol, porque es obligatorio para ganar en el fútbol, tienes que ganar como mínimo 1-0. Pierde Ecuador, pero marca un gol, y marca un gol, gana Ecuador y marca un gol, pierde Ecuador y marca un gol, y empate Ecuador y marca un gol. O sea, los estudiantes votan, por supuesto, con el corazón. El fútbol, yo digo que se vive con el corazón. Es que en el fútbol ya perdemos el norte de todo lo. Bueno, sí, yo creo que sí. Entonces, los estudiantes están los porcentajes en el artículo publicado. Y esa misma situación se la puse a las 3 inteligencias artificiales. Y en el caso de Perplexity, me ponía que la opción más segura era la opción F, que era que Ecuador empataba y marcaba un gol. O sea, la propia inteligencia artificial, si vas a marcarme empate en F, era mejor que lo hubieras marcado empate en C, porque ahí pierdes la opción del 0-0. Y el 0-0 es la situación que más se da en el fútbol. Prácticamente no hay que hacer nada para tener un 0-0. Entonces, por ahí ves cómo... y hace un buen análisis, ¿no? Los delanteros de Ecuador te ponía un texto lindísimo. Porque si algo es la inteligencia artificial es que está muy entrenada para dar coherencia a su respuesta, ¿no? Aparte de para hacerte la pelota, para dar... pues esto es muy, muy interesante y muy curioso, ¿no? Porque al final yo la conclusión que saco es, joder, no estaremos teniendo un sesgo antisesgo que se nos está pasando de la raya. Otra cosa es cuando efectivamente, como tú bien has dicho, hacemos experimentos o construimos sistemas que están pensados para funcionar con un grupo heterogéneo de personas y los entrenamos solo con personas de un perfil, ¿no? Digamos, pero eso es un contexto ya no de sesgo, joder, este es un concepto de mala praxis científica, como le quieras llamar, porque dices, oye, si yo voy a hacer un reconocimiento facial que solo va a reconocer noruegos, pues está muy bien que los ponga todos rubios y blancos, pero resulta que si voy a hacer un reconocimiento facial que va a reconocer a todo el que entra por la puerta del aeropuerto, pues entonces ya no está tan bien, ¿no? Y efectivamente, pero esto yo no lo llamo sesgo, lo llamo una mierda de diseño, o sea,
y con que puede ser intencionadamente malo o no tan intencionadamente malo, ¿no? Pero no estaremos teniendo un sesgo antisesgo, que se nos va un poco de la mano el rollito este con el sesgo. Yo creería que un sesgo antisesgo sí pudiera ser una opción, y tenemos también un sesgo de ver sesgo en todos los demás. O sea, de que yo no hubiera hecho eso, a mí me pasó hace mucho tiempo con mi mamá y mi hermana menor, que yo quería que se comportara de una manera y sencillamente era adolescente y no podía comportarse de la manera que uno quería. Y todo eso nos lleva a darnos cuenta de que la naturaleza humana, y volvemos, creo que es lo que tú en tu podcast también estás viendo cuando hablas del cerebro. O sea, que la naturaleza humana es única, es compleja y hasta cierto punto es impredecible, aunque las ciencias sociales tratan de predecir el comportamiento. Yo te diría, diseñamos la mejor política pública que puede existir, aplicando las ciencias del comportamiento a detalle, con lo más mínimo, con las mejores intervenciones, y sí vamos a lograr una mejora de un pequeño por ciento. O sea, que un poco más de personas paguen sus impuestos, que más personas decidan asociarse a fondos de jubilación, que más personas estén dispuestas a donar órganos, pero eso no te garantiza de que el 100% de las personas lo van a hacer, porque eso es una utopía. O sea, la economía es la que busca eso. Tú hablabas de la revista Beanomics, que había publicado algo. Yo también publiqué en la propia revista un artículo sobre lo que hoy le llamé la teoría del mercado enmarcado. ¿Qué es el mercado enmarcado? Si tú estás vendiendo y yo estoy comprando en grandes volúmenes, pero tú tienes tus sesgos y yo tengo mis sesgos, entonces ¿el mercado es racional o deja de ser racional? ¿O necesita mecanismos para convertirse en racional, como es el caso de todos aquellos que nosotros sabemos que se utilizan para controlar los precios, el papel de los estados y demás? Entonces, por ahí te digo, caemos en varias cosas. O sea, donde actuemos los seres humanos tenemos que tratar de darle con mesura al tema de la racionalidad y de cómo se toman las decisiones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya te he empezado diciendo que a mí el tema de que yo soy ingeniero y cantidad de veces he visto lo de la parálisis por análisis, es decir, en algún punto casi nunca tienes toda la información, ¿no? De hecho, también se nos está olvidando que hay sesgos que son motor social, son pegamento social, ¿no? El sesgo de pertenencia, pues incluso el sesgo de autoridad, ¿no? O el halo de autoridad. O sea, a mí me toca un poco el pie. Creo que el uso del sesgo está hecho un poco como para atacar a toda la parte un poco digital, de digitalización y tal, que no digo que los comportamientos de las plataformas digitales no sean buenos, pero es como, también me parece un poco que es un poco como una excusa, ¿no? para hacer de menos, ¿no? a la inteligencia artificial, que eso también es un sesgo muy humano, ¿no? Es el sesgo de tribu o de pertenencia, ¿no? Los otros son peores, ¿no? Yo aquí lo que me preguntaba, es que si el sesgo es desviación, quizá aquí lo más importante no es tratar de eliminar esa desviación, que como vemos probablemente sea imposible, sino, y no sé qué piensas tú, yo creo que aquí quizás la divulgación en torno al sesgo tendría que estar orientada a entender cómo el sesgo inclina la balanza y cuando hay intereses que la inclinan aprovechando esos sesgos de una manera o de otra, ¿no? Mi pregunta es, ¿tenemos que educarnos para eliminar los sesgos o para comprenderlos? Yo pienso que hay que comprenderlos. O sea, eliminarlos, eso va a ser imposible. Es imposible por la propia naturaleza humana, discúlpame, por el propio funcionamiento del cerebro. Es que el cerebro va a buscar esos atajos, va a buscar esa rapidez. La vida que estamos viviendo, es verdad que nos hemos acostumbrado tanto a la inmediatez. Hoy tú vas a hacer un trámite que antes te podía demorar, o sea, antes de todo este tema de la tecnología, te podía demorar 3 meses y tú esperabas paciente a que te avisaran a los 3 meses ir a recoger tu trámite. Hoy tú solicitas el trámite en línea y quieres que al momento te llegue porque consideras de que para otras cosas quizás más complejas, al momento, o sea, el tiempo se está convirtiendo en un factor que nos lleva... Bueno, entonces, perdóname, Armenio, entonces quizás la mejor educación para el siglo XXI no es la educación en la racionalidad, sino la educación en un pensamiento rápido, más efectivo y más rápido todavía, ¿no? Claro, yo cómo veo este tema, o sea, las inteligencias, o sea, todo el tema de la inteligencia artificial,
sí llegan para ayudar al ser humano. O sea, han llegado para ayudar al ser humano en un grupo de cuestiones porque sobre todo facilita lo que es el procesamiento de la información. O sea, una búsqueda de grandes volúmenes de información que uno necesite, pero tomar la decisión en sí, o sea, qué ropa, o sea, no sé, si veo a alguien, me imagino que quizás personas utilicen, ¿qué color de ropa me queda mejor hoy? ¿El rojo o el azul? Ya ahí sí me parece que estamos perdiendo. Ahí prefiero irme por los sesgos. Me paro delante del espejo y me digo qué lindo me veo hoy y con esa misma me voy. Pero por eso esa es la parte que me parece a mí que nosotros tenemos que saber para qué se utiliza cada cosa. Que nos guste la misma marca de café, que nos cepillemos los dientes de la misma manera, que no sé, ese grupo de decisiones tan pequeñitas y tan cotidianas, que yo quiera que gane Ecuador y que tú quieras que gane España. Eso no nos va a llevar a ser mejores seres humanos. Ahora, mejores seres humanos nos va a llevar otro tipo de decisiones que tienen que ver con la colectividad, y ahí me voy a un autor que yo sé que tú lo conoces y que no es propiamente del área de la economía conductual, pero tiene mucho que ver con el comportamiento humano, que es Robert Cialdini, que es con el tema de la reciprocidad. O sea, ahí es donde yo veo que nosotros tenemos que ponerle la utilidad a la investigación y al sesgo, o sea, a yo saber para qué es bueno esto, para qué es bueno, en qué lo puedo utilizar, y ahí va la inteligencia artificial, ahí van los sesgos y ahí va todo lo que puede hacer el ser humano por mejorar las condiciones de vida, el cambio climático, el tema de los desechos, no sé, o sea, hay una cantidad de cuestiones que nosotros podemos hacer, intervenciones breves, las donaciones de sangre. O sea, yo por ejemplo acá he tratado el uso de anticonceptivos, o sea, todo eso tiene que ver con decisiones humanas. Y ahí es donde de verdad podemos utilizar mejor estos recursos que nos hacen, en mi criterio, más humanos. Pensar como economista, no. Si pensamos como economista, ¿tú consideras que alguien donaría sangre de manera voluntaria? No. ¿Como economista clásico? No. No. Porque ¿a quién tú le estás dando la sangre? Ni sabe a quién le estás dando la sangre. Entonces, sí. Ahí tenemos que ir como economistas conductuales. Ahí tenemos que buscar el sesgo, ahí tenemos que ver que la persona se siente importante, se sienta útil a la sociedad, como lo querramos llamar. Y ahí la inteligencia artificial puede aportar también, buscando mecanismos, datos, no sé qué, algo que permita a la persona tomar una mejor decisión. Pero pues fíjate que te voy a decir que yo, no sé si tú estás de acuerdo, pero el gran desafío no es aprender a corregir los sesgos, es aprender a rediseñar, hacer arquitectura de las decisiones y rediseñar los entornos que los activan y hacerlo en función, con ética, con responsabilidad y orientado al bien social, ¿no? A mí el concepto de arquitectura de las decisiones es un concepto que me parece, a mí personalmente me activa muchas neuronas, resueno mucho con él. Oye, Armenio, estamos acabando, pero mira, yo te quería hacer 2 preguntas, ya esto en un plano muy, muy, muy personal. Tú me contestas como quieres. La primera es si tú pudieras intervenir mañana porque tuvieras el poder en un solo lugar, en educación, en regulación, en diseño de plataformas tecnológicas, en planes de estudio, ¿dónde pondrías el foco? Yo como Armenio en salud pública. Salud pública. A mí me gusta investigar salud pública. Pienso que ahí hay un grupo de decisiones, desde el hábito de fumar, las donaciones de sangre, el uso de métodos anticonceptivos, el consumo de azúcar, que ya he hecho algunas investigaciones, pero son muy pequeñas, muy difícil de escalar cuando no hay apoyo gubernamental y demás, ¿no? Claro. Y llevan dinero y llevan salir de la universidad. O sea, yo soy de los que hago la investigación en la universidad, pero yo sé que está muy limitada y siempre lo pongo. Eso es una limitación, eso es un freno que tiene la propia investigación, porque son estudiantes que son con las características que ya sabemos, el famoso WAIR, occidentales, de alta cultura, porque son universitarios que tienen un poquito de recursos, porque si la universidad es privada la pagan. Ya ahí cambia la naturaleza. Ahí sí que hay un sesgo en la muestra, ¿no? Y es difícil extrapolar, todos los que hemos hecho también trabajos de campo con muestras, sabemos lo difícil que es extrapolar y conseguir muestras grandes. Bueno, yo ahí tengo confianza nuevamente en la tecnología y en las plataformas digitales porque nos permiten ampliar muchas veces de una manera fácil y sin coste el alcance de los experimentos que hacemos. ¿Tú quién crees y qué está aprendiendo a utilizar mejor los sesgos? ¿Las personas de manera individual? O sea, no tú ni yo que estamos un poco metiditos en este rollo de la economía conductual, sino el ciudadano de a pie o
los lobbies de interés, vamos a llamarlo así, ¿no? Bien sean de tipo comercial, de tipo tecnológico, etcétera. ¿Quién va ganando el partido? No, ahí sí está personas claro versus plataformas, ¿no? claro, que los lobbies de interés buscan su beneficio y lo ves. Ahora se acerca otra fecha importante, estamos muy cerca del 14 de febrero. Ya sabes, flores, chocolate y demás, eso es disparada las ventas. Por un día que debiera ser cualquier día, porque para celebrar a la pareja, al amigo y demás puede ser cualquier día, no tienes que esperar. A mí eso sí que me llama la atención. Yo cuando era pequeña, yo he tenido un padre muy singular, ¿no? Y cuando era pequeña, que yo llegaba al colegio allí con mis rollitos, papá, feliz día del padre, y me decía, que no me digas eso, que esos son inventos del Corte Inglés. El Corte Inglés son los grandes almacenes aquí en España, ¿no? Como Harrods o lo que sea, ¿no? Y es verdad que se celebraba el día del padre, el día de la madre y tal, pero no había tantos días, ¿no? El otro día fui a comprar unos zapatos y me dice, tiene un 20% de descuento porque es el día del soltero. Digo, ¿y tengo que acreditar? ¿Que cómo acredito si soy soltera o casada? Dice, no, si el descuento se lo lleva usted de todas maneras. Digo, bueno, es verdad que eso va a más, ¿no? Yo por lo menos tengo la sensación de que comercialmente dices, pero ¿cuándo deja esto de funcionar, no? Pues no, debe funcionar muy bien porque si no, no lo seguirían haciendo. Armenio, me estaría toda la mañana aquí hablando, bueno, para mí la tarde, para ti la mañana hablando contigo, pero yo creo que en algún punto hay que cortar y no quería cortar sin que tú me dijeras qué expectativas o qué mensaje te gustaría lanzar a las personas que no están relacionadas con estos campos tal, pero sí que están un poco... este podcast lo escucha gente que quiere entender mejor lo que está pasando, ¿no? Y efectivamente lo que está pasando es que no paramos de oír hablar de sesgos como una cosa negativa, ¿no? Por eso te propuse llamarle a esto la cara B del sesgo. Y en esa cara B, ¿qué mensaje lanzarías, no? Yo te diría que hay que generar un mensaje primero, ante todo, de confianza. Yo pienso que se está investigando, yo pienso que hay investigaciones serias. Pienso que hay organizaciones que de verdad se están destinando sus recursos a ver de qué manera mejoran. Yo esto no me gustaría si no mejorara, no tuviera el potencial de mejorar la vida de las personas. O sea, yo creo que aquí nadie está investigando por egos. O sea, de los que lo hacemos, te digo, desde una universidad muchas veces. En España hay muchas personas que lo están haciendo. Hay organizaciones que lo hacen. En Estados Unidos está Alejandro Hortal. O sea, hay personas... También es verdad, Armenio, que también hay organizaciones detrás que investigan sobre esto. Quiero decir, yo tengo, pues ahora mismo creo que me lo he llevado ya a la estantería. Tengo aquí en mi escritorio un libro que se llama Influencia Online. Y esto es una recomendación a programadores de tiendas online para disparar los leads, ¿no? Esto es lo de las papas fritas en la puerta del supermercado. Y ya, ¿por qué no hablar de, creo que todos hemos visto el documental del tío que trabajaba en Facebook, ¿no? Que cuenta pues cómo todos esos contextos de redes sociales pues aprovechan los sesgos, ¿no? O cómo hemos oído hablar, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está programada para ser persuasiva, está programada para darte datos activando tu sesgo de disponibilidad, te sigue el rollo activando tu sesgo de confirmación. O sea, tú hablas, digamos, de la parte, digamos, positiva del sesgo, pero lo cierto es que también hay una utilización, ¿no? Y a la gente de a pie que está en medio de todo esto, ¿no? Que tiene la investigación a un lado y tiene la manipulación al otro, ¿qué le decimos? ¿Que no se crea el cuento del sesgo? El cuento del sesgo sí hay que creérselo, y de que hay quien lo utiliza también hay que creérselo. Ahora bien, yo te digo, yo desde mi conocimiento y de lo que yo trato de aplicar y en las áreas que la trato de aplicar, yo en el área de la tecnología no es donde yo lo he aplicado. De hecho, lo único que he intentado hacer con sesgos y eso es lo que te contaba, ¿no? De que lo hicimos con la falacia de la conjunción. Yo sí te digo, de que hay que tener un cuidado, pero yo he hecho mi esfuerzo, o sea, con una guía para yo detectar mis sesgos y cuando están tratando de que yo tome decisiones sesgadas. Mira, y llega el momento que por muy consciente que lo hagas, se te olvida. Sí, seguir el registro, porque estamos bombardeados de información. Tú estás diciéndolo bien claro, Netflix, no sé qué, pero en una esquina, para venderte algo, sin ir a un supermercado,
Ya hasta el vendedor, hasta la persona que te pide dinero en una esquina, el que te pide limosna, lo hace desde una perspectiva que ya es diferente. Ya saben, ya por ejemplo, aquí se ve mucho el tema de la migración de países. Ahí sí no voy a mencionar en Latinoamérica otros países que están sufriendo en sus situaciones económicas y demás, y migran. Y te ponen una buena pancarta que te dice: yo soy de tal país, necesito comer, llevo tanto. O sea, ya no es que pasan y esperan por tu buena voluntad, ya es que te hacen leer algo con un mensaje, y ese es el mensaje en el cual utilizan determinada situación para que tú sepas, oye, ¿verdad que en ese país la situación está difícil? O sea, no te ponen esto que cuentas me parece súper interesante, o sea, que tú te haces a ti mismo un registro de estos son mis sesgos más... Lo hice hace tiempo, sí lo hice, porque yo cuando me metí en esto, yo me metí apasionadamente, o sea, en el tema de los sesgos. Como te dije, yo era un Kahneman 100%, yo buscaba los libros de Kahneman. Yo, por ejemplo, Ruido lo compré en Panamá, o sea, porque lo busqué en Ecuador y no estaba, y me dijeron que estaba en Panamá, tenía un viaje a Panamá también, por supuesto, y lo busqué, y fue que lo encontré. Y yo de Kahneman he tratado de leerlo todo lo que he podido. He visto sus experimentos. Hay también otros autores, que Kahneman no es el único autor importante en economía del comportamiento. Hay muchísimos autores importantes. Aquí tengo Ruido, lo tengo por acá, que como te decía fue el que compré en Panamá. Entonces yo veo que en ese momento yo dije, pero yo tengo que coger esto con calma, porque si yo investigo esto, yo mismo caeré en esto. Y realmente a la mitad del día o se me olvidaba seguir el registro, o si veía que era tan constante que tú te sometes a ver y a tomar decisiones. Mira, a mí no me ha pasado una vez que vaya con una lista al súper que me haga mi esposa a comprar algo y que yo me ajuste a la lista. Nunca. No, claro. Porque cuando veo el 2x1, el 40%, la oferta, ahí cayó Armenio, aunque no necesite cosas para el carro, para lavar carro, que tú sabes que los hombres somos fanáticos al tema de lo que sea, aunque tenga 3 champú con cera para lavar el carro, si veo uno que tiene descuento, voy y lo compro y tengo 4. Ya, sí. Y oye, y no te puedo preguntar cómo te hiciste ese registro, porque esto sí que me da una curiosidad infinita. No te lo pudiera enviar, lo hice, o sea, en las prácticas en cuanto a comportamiento humano. En cuanto a comportamiento humano, hay prácticas que tú haces un registro de tiempo de 8 a 8 y 5, de 8 y 5, 8 y 10, así las 24 horas del día, por supuesto, menos las que estás dormido. Muy de psicólogo esto, ¿eh? Sí, es claro, una cosa muy conductual. Sí, y ponía dónde estaba, qué era lo que veía y qué decisión tomaba yo. Lo hice como una lista de chequeo, pero contratiempo. Si estaba conduciendo, por ejemplo, desde las 8 hasta las 8:30, entonces ahí no, si veía algo sí, pero si no ponía conducir. Si estaba en el aula con los estudiantes, oiga, profe, es que no pudo hacer la actividad por no. Entonces ya tú veías cómo había algo. Y después me di cuenta del otro tema, que es que uno rebusca también en el sesgo. Y a veces las otras personas que están hablando contigo ni saben lo que están haciendo. Están hablando contigo, te están dando una justificación, se están justificando, pero tú eres el que buscas el sesgo. Entonces ya era el hecho de como tú has dicho, con la lupa estar escudriñando el comportamiento, y eso a veces nos lleva a ver de más o a interpretar de más la situación. Ya, claro, no, eso ya lo de la metacognición esta de pensar sobre lo que estás pensando. Correcto. Ya, a mí personalmente, yo también tampoco vengo del mundo de las ciencias sociales, pero me marea. Esa idea me marea, es como un juego de espejos que me marea profundamente. Pues yo me quedo con la idea esta de que deberíamos todos hacernos un test de sesgos para ver cuáles son los que somos más proclives, ¿no? Porque cada uno tiene sus procesos de pensamiento. Me parece interesante. Y ya que has citado a Robert Cialdini, yo tengo que reconocer, ya lo he reconocido varias veces en este podcast, que a este tío yo le cogí manía, porque me parecía que era un tío de aprende a manipular, ¿no? Hasta que ya por fin este año leí su libro y dije, coño, esto como no lo he leído antes, ¿no? De hecho ahora estoy buscando el de persuasión, porque me gusta mucho la aproximación que hace Robert Cialdini, que dice, mira, esto es lo que te manipula. No se trata, no te lo estoy enseñando para que tú manipules, aunque cada uno es libre de hacer lo que le da gana. Te lo estoy enseñando para que lo reconozcas cuando te traten de manipular a ti. Y de todas maneras, si vas a caer, que sepas que estás siendo de alguna manera manipulado. Yo creo que esa, en mi opinión, ¿no? Que tampoco
yo soy tan experta en economía de la conducta como tú, yo creo que esa tiene que ser la actitud, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas para reconocerlas, saber que van a estar ahí, tanto desde tu parte hacia el mundo como desde el mundo hacia ti, y llámese mundo a los que tienen buenas, malas y regulares intenciones, y bueno, tratar en la medida de lo posible de ser más consciente de las decisiones que tomas. ¿No te parece? Sí, de acuerdo totalmente contigo. Con esta última idea que estás cerrando, me parece que ahí queda claro, y que nos enfrentamos a un mundo que va a seguir aumentando lo que es la cantidad de información y pues el fíjate uso. que yo pienso que si aumenta la cantidad de información y aumenta la presión por tomar decisiones y hacer comportamientos a más velocidad, lo que tenemos que entrenar no es más nuestro sistema 2 de pensamiento racional, sino nuestro sistema 1 de pensamiento automático, ¿no? Que ha sido Sí, siempre como el hermano pobre del pensamiento, ¿no? Y quizás claro que sí. ahora es el que va a tomar más protagonismo y es el que nos va a hacer tomar en el fondo mejores decisiones. Pues querido, millones de gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Virginia, primero por la invitación, segundo porque me has hecho sentir súper bien conversando, bastante tiempo hemos conversado y pienso que sí, incluso te permite aclarar ideas, ¿no? Eso es un principio psicológico, sobre todo en psicoterapia, que hasta que no dices las cosas a otra persona, ¿no? Y no las proyectas, no la ves tú también de manera diferente. Y muchas veces no basta con escribirla en una pizarra o algo así, sino con tener con quién debatirlas y tener que justificarlas, ¿no? Y me parece que por ahí vamos. Sobre los sesgos, decirte que sí, que coincido contigo. Está muy influenciada la parte negativa del sesgo y no nos estamos dando cuenta de que hay un grupo de elementos que quizás para la economía sí es negativo, pero en otras áreas del conocimiento no, el sesgo no para nada, sino tiene que ver con la propia naturaleza humana. Y hacia ahí tenemos que ir, hacia tratar de rescatar al hombre. Incluso yo pienso que el tema de las tecnologías y la inteligencia artificial lo que más trata de buscar es eso, parecerse al ser humano común y corriente, ¿no? Lo que pasa es que no hay un ser humano. Somos en el mundo 8.000 millones de seres humanos, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte y el reto bien y esta difícil. es la grandeza, ¿no? Y esta es la grandeza. Yo, sinceramente, soy de las que piensa que la inteligencia artificial es un poco a imagen y semejanza, por lo menos mientras esté entrenada con datos que salen de las personas, ¿no? Cuando se entrenen entre ellas ya será otro rollo, ¿no? Pero de momento, pues no podemos echarle en cara nada porque lo ha aprendido, digamos, de nosotros. Pues repetimos otro día. ¿Me tomas el guante? Bueno, sí, buscamos un tema y que Vale. me quede cómodo a mí, que lo haya investigado o algo así y podemos volverlo a hacer, ¿cómo no? Yo, como tú dices, soy muy fan de la conversación porque la conversación, escribir nos ayuda a pensar, pero conversar con personas que están dispuestas a confrontar posturas sin chillar, esto nos ayuda muchísimo más. Así que muchísimas gracias, Armenio. Gracias a ti, Virginia, muchas gracias por todo. Bueno, yo de esta interesantísima conversación hoy me quedo con algunas cosillas, como siempre, o cosazas. Hoy me voy a quedar, lo primero, con el tema de que cada uno es un mundo, ¿no? Este tema de que cómo los economistas tratan de meternos en clústeres, de meternos en grupos, de agruparnos, de hacer grupos con las personas a nivel de comportamiento, pero que realmente pues cada uno es de su padre, de su madre, y cómo los psicólogos entienden bien esto de cada uno es cada uno. Me quedo también con este concepto que no conocía de egoísmo psicológico, ¿no? Esta idea que dicen por ahí de que las personas siempre y por encima de todo tienden a maximizar sus beneficios, que bueno, pues como vemos, pues no siempre es verdad, porque como bien apunta Armenio, pues si no, no existiría el altruismo. Me quedo con la idea de cómo el pensamiento, o más que el pensamiento rápido, me quedo con la idea de cómo una sociedad que te empuja, y aquí me gusta la palabra empuja y no obliga, porque a nadie le pone una pistola en la cabeza para hacer las cosas más rápido, pero me quedo con esta idea de que en una sociedad que te empuja a ir más rápido, pues quizá
quizás el sesgo o el pensamiento rápido lo tienes que entrenar, lo tienes que quizás no te tienes que quedar tanto anclado en la analítica y desarrollar más la intuición y el pensamiento rápido. Me quedo con esta interesantísimo apunte del impacto de la geopolítica, del contexto, digamos, socioeconómico en el que vives, ¿no? En temas que tienen que ver con los sesgos. Me quedo, por supuesto, en cómo influye los cambios o los no cambios en la metodología de investigación, en el concepto que tenemos de sesgo y de errores. Me quedo en ese sesgo positivo utilizado para el bien, para mejorar políticas que en teoría mejoran nuestra salud, nuestro planeta, nuestra economía y nuestra relación con nuestros vecinos. Me quedo con ese sesgo medio pensionista que utilizan o que han utilizado toda la vida los de marketing y ventas, y que hoy las plataformas, digamos, de e-commerce pues explotan mucho más en ausencia, lógicamente, de un vendedor humano que te va empujando a la compra. Y bueno, y luego me quedo con ese sesgo interesado, negativo, que se aprovecha de funcionamientos rápidos, estándares y automáticos, si quieres, del cerebro, para ponernos encima de la mesa y para obligarnos en cosas que no son tan interesantes a priori para nosotros. Desde luego me quedo al final con este pedazo de razonamiento que tenemos todos claro, porque muchas veces se nos olvida y que Armenio nos ha puesto encima de la mesa. Oye, que ser racional no es ser perfecto, ¿no? Me quedo con este intento de romper este mito de que la racionalidad y la perfección son cosas que tienen mucho que ver, ¿no? Y al final me quedo con la duda de si no tenemos un sesgo, prosesgo o antisesgo que ya nos está metiendo en un juego de espejos del que es difícil salir. Me quedo también con el tema de la importancia de las expectativas y cómo pues las personas tomamos decisiones en base también a los prospectos que hacemos y a las experiencias que tenemos del pasado, y cómo probablemente el sesgo cero tendría mucho que ver con borrar nuestra memoria y no tener pasado. En definitiva, hoy me ha parecido una conversación de lo más interesante. Como sabéis, siempre me quedo con la parte que me hace derribar un poco el mantra y el mito que escucho por ahí. Así que hoy, como siempre, y quizás, siempre digo lo mismo, pero luego al final es verdad, y quizás con más necesidad que nunca, música para asentar todas estas cosas que hoy hemos aprendido.